Gracias, hermano Daniel, por su presentación. Amado pueblo de nuestro Dios, paz a vosotros, a nuestra amada iglesia donde se encuentre y a nuestros hermanos en esta plataforma, a nuestros amigos, a los que nos rechazan la invitación cuando compartimos, a los hermanos en el extranjero, a los hermanos en la República Mexicana, a mi hermano César de Honduras, mi hermana María Urrúa de Chile y a tantos hermanos de Centroamérica, de tantos lugares, amados hermanos, que en este día de guarda de este santo sábado, en esta segunda parte, que Dios nos bendiga, hermano, nuestra hermana Lulú Maldonado de Ixtapaluca, Estado de México. También le mandamos un pasavoz y que nos gocemos, hermanos, alabando, engrandeciendo el nombre de nuestro Padre Celestial. Pues bien, hermanos, pues yo ya tengo aquí mi Biblia, aquí está en mis manos, ya tengo el cuaderno y tengo algunas anotaciones, hermanos, si se ve, algunos apuntes que tengo yo, pero este es el cuaderno y hermanos de nuestra zona, si no lo tienen, avísennos, hermanos, para hacérselos llegar personalmente, hermanos, pero este es el cuaderno. Aquí están los lápices, hermanos, de apunte de las preguntas y vamos a comenzar a este estudio. Eh, yo, hermanos, escogí como premisa, es decir, como base, lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4, ¿verdad, hermanos? Que lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza. Hoy estudiaremos dos hermanos de los hijos de Adán y Eva, dos hermanos que se menciona en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Pues hermanos, no porque sean los únicos, sino porque fueron protagonistas de un hecho muy triste, hermano, cuando gana la emoción, cuando hay envidia, cuando hay celo, hermanos, cuando hay ese error tan grande del quererse comparar con los demás, hermanos, suceden este tipo de situaciones. Entonces, Caín y Abel conocían la voluntad de nuestro Dios, sus padres se encargaron de enseñársela, pero Caín decidió tomar otro camino. Abel, hermanos, lo mataron por seguir la justicia de Dios, los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y algo, hermanos, que hoy tendremos una bonita enseñanza, algo que nos debemos de llevar todos y cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que menciona aquí la palabra de nuestro Dios. Bien, pues voy a pasar, amados hermanos, a las diapositivas que tenemos aquí y para pasar a ellas y entrar de lleno ya, hermanos, ¿le doy en OK? Sí. Para ver nuestras lecciones, ¿sí? Entonces me voy aquí, ¿verdad? Voy a pasarme aquí, mi hermano Daniel me está indicando que los pasos a seguir y hermanos, pues aquí están nuestras lecciones, aquí arriba. ¿Dónde aquí? ¿Dónde está el play? La pantallita. Aquí. Bien. Aquí, ¿verdad? Ahí está, hermanos. Entonces, bueno, pues este es el promocional que nuestro hermano Daniel nos hizo favor, hermano, de ponerlo durante la semana, ¿verdad? Y lo puso nuestro hermano Daniel. Y hermanos, esta es la parte del estudio que hemos de tener en esta mañana, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y aquí está, hermano, la portada de nuestro cuaderno que puso uno de nuestros hermanos ministros de la Ciudad de México, que nos manda estas diapositivas, ¿verdad? Y aquí está la fecha. Bueno, la fecha está equivocada, ¿verdad? Error de dedo, pero es el año 2021, 9 de enero, ¿verdad?
paso a lo siguiente, hermano. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en esta lección, en esta mañana, hermanos? El objetivo, resaltar que la envidia y los celos son sentimientos tan fuertes que corrompen los pensamientos y nublan la razón, por lo que debemos alejarnos de dichas emociones, como lo vemos aquí, que dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo le hago aquí, hermano Daniel? Entonces, el objetivo, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que nos hace ver y lo que nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. Hermanos, lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza, ¿verdad? Entonces, resaltar algo muy importante, hermanos. Cuando hay envidia, cuando hay celos, son sentimientos que se generan en la mente, hermanos, emociones tan fuertes que corrompen los pensamientos y nublan la razón, por lo que debemos alejarnos de dichas emociones, hermanos. Estamos hechos de emociones, ¿verdad? Pero gracias a nuestro Dios, que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, dice aquí en su palabra, hermanos, que Él nos puede dar las herramientas necesarias para que nosotros, amados hermanos, podamos vencer, ¿verdad? Y podamos salir hacia adelante. Vamos a pasar a los invito a que tomen sus escrituras, hermanos, y pasemos a la lectura bíblica que se encuentra, que vamos a estar estudiando durante este tiempo a través de la lección, hermanos. Vamos a estudiar eh, acerca de ello, ¿verdad? Eh, dice Génesis capítulo 4 del verso 1 hasta el versículo 12. Les voy a invitar, hermanos, si se sentaron, a que se pongan ustedes de pie para que tengamos esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, si ya tenemos Génesis capítulo 4, del verso 1 hasta el verso 12, dice la palabra de nuestro Dios así. Y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no seréis ensalzado? Y si no hicieres bien, al pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrare la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjeros serás en la tierra. Voy a leer un verso adicional, hermanos. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. Amén. Entonces, hermanos, pues tenemos aquí esta situación que estamos viendo aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Esta situación que vemos, hermanos, en esta lectura bíblica acerca de estos dos hermanos, que no significa que eran los únicos que estaban, sino son protagonistas, como muchas veces se menciona en una revista o en un
accidente o en alguna ocasión que llega a pasar algo, hermanos, se mencionan los que fueron involucrados en tal o cual situación, pero no significa que esas son esas dos personas que resultaron muertas en la colonia X son los únicos que viven en esa colonia, sino que hay muchísima gente, pero como no estuvieron involucrados, pues no se menciona, solamente se involucran las personas que perdieron la vida en esa colonia. Así el caso de Caín y de Abel. Como vemos esta situación a la luz de la palabra de nuestro Dios, hermanos, eh, ese recelo, esa envidia, ¿verdad? Que a Abel todo le funcionaba bien, todo le salía bien, pues su hermano, hermanos, se dejó llevar por la emoción, por esa forma de celo, de envidia, como lo vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios, y le quitó la vida. Así que mis hermanos, pues nuestro Dios nos hizo desde un principio con el libre albedrío. Nosotros desde un principio somos los que, desde el ser humano, hermanos, somos hasta el día de hoy los que decidimos, ¿verdad? El Señor solamente nos da la opción de seguir su camino, y Él nos pone un camino de paz, un camino de armonía, en la cual, en ese libre albedrío, hermano, pero con responsabilidad, y nosotros tenemos que trabajar en ello para hacer lo agradable ante los ojos de nuestro Dios, porque en el caso de esta situación, hermanos, pues lamentablemente el castigo, como lo dice aquí la escritura, para Caín, ser errante de esa tierra, hermanos, que Dios les había dado, tuvo que salir de ahí, y al final de cuentas, hermanos, pues la palabra de Dios dice que Caín perdió la vida eterna, cosa que nosotros no lo debemos de hacer, de acuerdo a como nos lo muestra la palabra de nuestro Dios, de acuerdo a como nos lo muestran las sagradas escrituras. Bien, voy a pasar, hermanos, a lo siguiente. Miren, aquí había algunas preguntas que se hicieron durante la semana, hermanos. No sé si algunos de ustedes la vieron, pero si no la vieron, aquí están. Hermanos, se preguntaba de Caín y Abel. Ambos ofrecieron sacrificios a nuestro Dios. Nada más que en la Biblia hay sacrificios incruentos y hay sacrificios cruentos, ¿sí? Eso es lo que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Y la pregunta es, hermano, ¿quién de los dos, si el chat está abierto, puede preguntarnos, puede interaccionar con nosotros, hermanos, puede mandarnos sus respuestas? Eh, ¿Qué clase de sacrificio ofreció Caín? ¿Cuál fue el sacrificio de Abel? Porque uno fue incruento y el otro fue cruento. Si usted tiene la respuesta, hermano, mándenoslas, ayúdenos, y aquí lo resolvemos entre todos, amados hermanos. Esa sería la pregunta. La siguiente sería, cuando Caín mató a su hermano Abel, ¿había más hermanos? ¿Usted qué dice, hermana, hermano? Si había más hermanos. Aquí en la lectura bíblica se maneja la cronología, como lo vemos aquí, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y se preguntaba también, según la cronología, ¿a qué edad murió Abel? ¿Verdad, hermano? Recordemos que los hombres en el principio vivían muchísimos años. Nuestro padre Adán, dice la escritura que él vivió 930 años, ¿sí? Entonces, según la cronología, vamos a ver eh, aquí, hermanos, que no murió siendo un niño, Abel. Bueno, aquí nuestra hermanita Daniela Aguilar, nuestra hermanita dice que Caín ofreció un sacrificio incruento y Abel un sacrificio cruento, hermano. Bueno, sí, efectivamente, incruento es sin derramar sangre, ¿sí? Y está en la ley de nuestro Dios.
Según Levítico capítulo 2, ahí está, hermanos, que Dios aceptaba los sacrificios incruentos, es decir, sin derramar sangre, sacrificios vegetales, sacrificios que venían de la tierra. Y un sacrificio cruento es aquel donde hay derramamiento de sangre. Y ese le ofreció a Abel al ofrecer lo mejor a nuestro Dios y de la grosura, algo especial, ¿sí? Entonces, bueno, nuestro hermano Miguel Martínez de Monterrey también nos dice la misma situación. Nuestra hermanita Karen Aguilar está muy activa, nuestras hermanas, dice, bueno, pero hermanos, pero había más hermanos, sí, hermanos, habían más hermanos, por lo que dice Génesis capítulo 5, donde dice, y engendró Adán, hijos e hijas. Entonces, sí, nuestra hermanita Karen es correcto, hermanita Karen, donde nos responde y nos dice, sí, había más hermanos, ¿sí? Nuestra hermana María Urra de Chile nos dice, bueno, Abel murió a los 100 años. Sí, ya tenía más de 100 años. Según nosotros, hermana María, manejamos la cronología de Usher, ¿sí? Entonces, efectivamente, más de 100 años tenía a Abel. Muy bien, gracias, hermano. Y la siguiente pregunta que la mayoría se hace y hay muchos comentarios, hermanos, en comentarios judíos, de rabinos, en muchos comentaristas cristianos, hermanos, se habla mucho de esta pregunta. ¿Murió de muerte natural Caín? Bueno, nuestro hermano César de Honduras, que está aquí en Tijuana, nos dice, sí, hermanos, sí había más hermanos. La pregunta, hermanos, ya la quité, ¿verdad? ¿Murió de muerte natural Caín? Esa es la pregunta, hermanos, ¿sí? Y aquí también en la semana pusimos esto, hermanos, ¿sí? Dice aquí a través de la escritura en Génesis capítulo 4 del 4 a 5, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de sus grosuras. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Eso lo encontramos, ¿verdad? Entonces, nuestro hermano Mar Anthony nos dice que Caín murió de muerte natural, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué pasaría? A ver, bueno, aquí hay otra respuesta. Nuestra hermana María Urra nos dice no, ¿verdad? Si murió de muerte natural o no. Ahorita lo vemos, ¿sí, hermanos? Nuestra hermana Fabiola García, es que Caín ofreció producto de su cosecha y Abel ofreció las primeras ovejas de su ganado. Sí, los dos eran enseñados, los dos tenían buenos instructores como nuestro Dios, hermanos, que instruyó a Adán y a Eva y sin duda ellos lo instruyeron por lo que vamos a ver más adelante en la palabra de nuestro Dios. Pero es cierto que se ve una distinción de la ofrenda de Abel porque dice que de los primogénitos y de la grosura, eso quiere decir algo. Pero vuelvo a repetir, hermanos, en Levítico capítulo 2, si Dios aceptaba los sacrificios vegetales, sacrificios de la tierra. Así que el caso lo vamos a ver, voy a ver aquí más adelante, hermano. Este, eh, Nuestra hermana Ruth Aguilar Márquez nuestra hermana dice, no, yo pienso que murió de muerte natural. Bueno, lo vamos a ver más adelante, hermanos. Dice que no miró al propicio a quién, a el sacrificio de Caín, porque Dios ve lo que no ve el hombre, hermano. De Dios no nos podemos esconder. Dios ve nuestras acciones, Dios ve nuestro corazón. Dios, el clímax de matar Caín a Abel, su hermano, fue ya en ese momento. Pero ya de atrás, ya él, hermanos, eh, él ya tenía envidia de su hermano Abel, por eso lo mató. ¿Sí? Entonces, vemos aquí a través de la escritura, hermanos, que Dios ve el corazón, pero ¿cómo? Dice la pregunta, ¿cómo supo Caín que su ofrenda no fue aceptada? ¿Cómo supo él? Sí, hermanos, nuestra hermana
O nuestro hermano Vicente. dice, vio, nuestro hermano Vicente dice, Caín fue marcado para no morir por la mano del hombre. Sí, efectivamente, vemos en un verso más adelante, ¿verdad? A Caín se le puso una señal que fue literal, hermanos, una señal que se miraba, ¿sí? Y dijo, bueno, pues está bien, yo sí, sí cometí una falta, reconozco, porque la ley ya estaba, hermano, la ley de nuestro Dios desde el principio ya estaba. El hombre la conocía no escrita, sino oralmente, se transmitía de padres a hijos, lo dice la palabra de nuestro Dios. Y por eso dijo, es que yo cometí un gran pecado, hoy me echas delante de los hombres, pero alguien me va a encontrar porque ya había habitantes en la tierra, hermano, de la primer pareja, y me va a matar, y por eso Dios dijo, no, te voy a poner una señal literal, y lo vamos a ver más adelante, hermanos, y no fácilmente cualquiera te va a matar, ¿verdad? Es lo que comentan nuestros hermanos. Entonces, eh, ¿cómo se dio cuenta Caín que su ofrenda, por lo que había en su corazón, Dios no la aceptó? Efectivamente, nuestro hermano César dice que sus obras eran malas. Entonces, ¿cómo supo Caín que su ofrenda no fue aceptada? La Biblia describe cuando una ofrenda es aceptada, por supuesto que sí, hermano, la escritura lo dice la palabra de nuestro Dios, lo dice las Sagradas Escrituras, hermano, cuando una ofrenda es aceptada. Pero en ese momento en que ambos estaban ofreciendo un sacrificio, el de Abel, la dice la escritura que Dios la acepta con agrado. Pero ¿cómo se dio cuenta Caín, hermanos, que su ofrenda no fue aceptada? Que se quedó callado, cómo se miraba su semblante, dice aquí a través de la escritura, hermanos, a través de la misma palabra de nuestro Dios, cómo se ve él y cómo se da cuenta que su ofrenda no es aceptada, hermanos. Vamos, mándenos su respuesta, amados hermanos. Dice nuestro hermano, es que sus obras eran malas, correcto, por eso. Pero ¿cómo se da cuenta en ese momento literalmente? Nuestra hermana María dice, Dios no aceptó porque él no ofreció de acuerdo a las instituciones divinas en cuanto al sacrificio. Bueno, esa es una respuesta de nuestra hermana, ¿verdad? Bueno, antes, ¿cómo le regreso, hermano Daniel? Por acá. ¿Arriba? Esto para regresar. Ok. Bueno, usted sabe la pregunta, hermanos, ¿usted sabe dónde están esos textos? Bien, hermano, miren, vamos a leer, voy a leer, hermanos, permiten leer, voy a leer, miren, no fue por los sacrificios. Miren lo que dice Levítico capítulo 2, está en la ley de nuestro Dios. Dios se agradaba, hermanos, de esto. Miren, Levítico capítulo 2, verso 1. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación de presente a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina, y de su aceite con todo su incienso, y la hará arder sobre el altar ofrenda encendida para recuerdo de olor suave a Jehová. Con esto, hermano, de la flor de harina, este es producto de la tierra. Así que no consistió en ello, hermanos, sino que consistió en que sus obras de Caín eran malas. Al matar a su hermano fue el clímax, ya. Pero él ya, ¿cómo se dice, hermano? Ya traía un pleito con su hermano. No miraba con agrado a su hermano. Su hermano Abel, a él le salían bien las cosas. A él, hermano, él estaba contento con lo que él hacía en su persona. No envidiaba a su hermano Caín. Sin embargo, Caín sí envidiaba a su hermano. Aquí lo que pasó, hermanos, como todos los seres humanos fuimos criados llenos de emociones. Aquí la emoción, el celo, la envidia le ganó a Caín, lo cegó y por eso mató a su hermano. Entonces, no es tanto en la ofrenda, hermanos, que uno hizo una ofrenda de una manera y otro dio otra ofrenda de otra manera, sino en las acciones de lo que había en el corazón, en la mente ya de Caín.
Entonces, esa es la razón en la cual vemos aquí, hermanos. Y bueno, aquí nuestra hermana dice, nuestra hermana Aguilar Márquez, es que la ofrenda de Caín se dio cuenta porque no se consumió efectivamente, hermanos, ¿sí? No se consumió la ofrenda. Dice nuestro hermano Miguel, y los profetas de Baal no se quemó su ofrenda. Nuestra hermana Rey Márquez dice, no subió el humo, no se quemó, hermanos, porque miren lo que dice, cuando una ofrenda delante de nuestro Dios es agradable, es aceptada, hermanos. Dice aquí mismo Levítico capítulo 4. Le voy a leer capítulo 4, hermanos. Me parece que es Levítico capítulo 4, como vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Voy a leer capítulo 9. Capítulo 9 de Levítico, verso 24, que dice a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y cayeron sobre sus rostros. ¿Cómo cómo supo Caín que su ofrenda no fue aceptada delante de nuestro Dios? Porque esa no se consumió. Y la de Abel sí se consumió. Si usted no sabe los textos, estos son los textos, hermano, ¿sí? Dice nuestro hermano Miguel, y las ofrendas de Elías sí ardió. Efectivamente, en primer libro de los Reyes, capítulo 18, también vemos, hermano, los profetas de Baal, del ídolo, ofrecieron un sacrificio a su Dios, pero no se consumió. Y el sacrificio de esos bueyes que los mojó hasta que chorreaba el agua, hermano, hasta se mojó todo ese lugar, las piedras, la leña, y corría el agua del profeta Elías, sí se consumió. Entonces, de esa manera lo vemos y lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, eso vemos así a la luz de la palabra de nuestro Dios. Para eso estamos, hermana María Urra, para servirle de acuerdo a lo que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, seguimos, hermanos, viendo aquí para pasar. Y aquí yo busqué este cuadro, hermano, y ¿cómo le podría decir? Me gustó porque aquí bueno, aquí es un cuadro, son imágenes nada más. Se levanta contra su hermano Abel, pero si ustedes ven en ese cuadro, ya hay más habitantes y están pues hermanos, si ver una persona muerta, un atropellado, causa un impacto, hermanos, y hay distintos tipos de reacciones de las personas. Todos reaccionamos de una manera muy diferente cuando se ve un muerto, hermano. Y hay diferentes tipos de reacciones y todos lo sabemos. Aquí se ve, hermano, la reacción de que se tuvo cuando el mismo Caín, al haber matado a su hermano y al verlo, hermanos, al ver el primer muerto por su mano de él, también se impactó como todos los demás que había. Y por eso vemos aquí en un texto que dice, ya que en el diálogo que tiene, no es nuestro Dios directamente, es el ángel de nuestro Dios con Caín, hermano, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dice Génesis 4:10. Dice, hermanos, muchos no entienden la escritura porque dicen, no, es un cuento, eso no existió, es mentira. O muchos dicen, yo no entiendo la Biblia porque dice, mira, aquí la sangre está hablando. La sangre, quiere decir, y luego dicen, ¿y qué es la sangre en la Biblia? Es el alma. Por eso luego se menciona que sale el espíritu y que el cuerpo ahí está, etcétera, etcétera. Y se forman muchas conjeturas, amados hermanos, pero aquí, ¿cómo se entiende este texto de Génesis 4:10? Porque yo aquí puse, hermano, ¿qué parte de la retórica en la Biblia se ocupa aquí? Porque efectivamente es una parte de la retórica de la Biblia, hermano, que es el arte del bien, decir, de embellecer las cosas textos que encontramos dentro de la escritura, de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo entiende usted este texto?
¿Cómo entiende cuando dice, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Quién clamó aquí, hermano? En verdad, se entiende literalmente, en verdad, Abel, la sangre de Abel clamó a Dios, hermanos. ¿Cómo entiende usted este texto? Nosotros lo entendemos de esta manera aquí, hermanos, se utiliza una parte que se conoce como la retórica en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿qué se entiende aquí? Por eso se dice que es que a la Biblia yo no le entiendo. Yo no le entiendo porque aquí dice que la sangre, y la sangre es el alma, y luego se van en la parte que es el espíritu que sale del hombre y clama o anda penando, y de ahí se forman tantas cosas que hasta hoy en día vivimos con ella. Mándenos su comentario, hermanos. Díganos cómo entiende usted este texto de Génesis capítulo 4, versículo 10, que encontramos dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, efectivamente, nuestra hermana nos hace esa pregunta. ¿El espíritu de Abel clamó a Dios? Nos pregunta nuestra hermana. ¿O cómo se entiende? ¿Sí? Bueno, nuestro hermano Miguel nos menciona un texto en Santiago, efectivamente, que iba yo a utilizar. Ahí dice que el salario de los trabajadores clama. ¿A poco un salario va a clamar? Gracias, hermano Miguel, por darnos ese texto. A ver si nos puede dar la cita del texto, hermanos. Pero entonces, hermanos, ¿cómo se entiende aquí? ¿Qué es lo que se utiliza aquí en este capítulo 4, versículo 10 de lo que se menciona en cuanto a lo que menciona aquí este texto, hermano, de la palabra de nuestro Dios? La voz de tu hermano clama. Bueno, hermano, como yo no tengo mucho tiempo, aquí se utiliza una parte de la retórica en la Biblia que se llama prosopopeya. Si usted lo busca en un diccionario, ¿qué significa la palabra prosopopeya? Lo va a encontrar dentro de la palabra de nuestro Dios. Ahorita mi hermano Daniel me está haciendo favor de buscar el significado de la palabra prosopopeya. Pero aquí, hermanos, se utiliza la retórica. Prosopopeya, que se menciona de esa manera. Eso es lo que se menciona dentro de la escritura, dentro de la retórica, dentro de la Biblia. Aquí, hermanos, quien está clamando. No, el texto es Santiago 5:4, el que mencionó. Ok, el que menciona nuestro hermano, nuestro hermano Miguel, de Santiago 5, 4, ¿verdad? De que el salario clama. Nuestro hermano nos dice, bueno, hermano, y no me sé el nombre de esa figura, se llama prosopopeya, ¿sí? ¿Qué es la prosopopeya, hermanos? Dice aquí, figuras de retórica de pensamiento que consisten en atribuir a los seres inanimados o abstractos características y cualidades propias de los seres animados, o a los seres irracionales, actitudes propias de los seres racionales, o en hacer, en hablar, o personas muertas o ausentes, hermano. Perdón, hermano Daniel, esa es la prosopopeya. Hermanos, se utiliza parte de la prosopopeya, y es donde utilizamos el antropomorfismo, ¿sí, hermanos? El antropomorfismo de atribuir a cosas inanimadas sentimientos, ¿sí, hermanos? Hacia las figuras. Gracias, hermano Daniel. Entonces, aquí, hermanos, ¿quién dijo la voz de la sangre de tu hermano clama a mí? ¿Se entiende, hermanos? Que fue la madre, Eva, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hijos siempre tienen, hermanos, la sangre de la madre. Y la madre sabe que su hermano mató a su otro hermano. Y es la madre quien le está haciendo esa reclamación. ¿A quién? A Abel, hermanos. ¿Sí?
Entonces aquí el antropomorfismo entra dentro de la escritura, dentro de la palabra, dentro de la prosopopeya, a través de la palabra de nuestro Dios. Voy a pasar a lo siguiente, hermanos. Voy a pasar a lo siguiente. Y dice, este verso no lo vimos, ¿verdad? Dice el verso 15, y respondió Jehová, y respondióle Jehová, cierto, porque dijo, bueno, me echas de la tierra, pero pues mi pecado es muy grande, ¿verdad? Pero alguien me va a ver y me va a matar, ¿sí? Entonces dice, y respondió, verso 15, y respondióle Jehová, cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo hiriese, cualquiera que le hallara. Ese es el verso 15. Y se hacía la pregunta, ¿cuál fue la señal que Dios le puso a Caín? Fue una señal literal. Una señal literal quiere decir que era visible en él, hermano. ¿Sí? Pero bueno, esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta. Esta es para regresarme, ¿verdad, hermano Daniel? Ok, muy bien. ¿Cuál fue la señal que Dios le puso acá? Y no nos vamos a entretener mucho en esto, pero lo vamos a ver, hermano, en el transcurso de nuestra lección, como lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Pero dice aquí la pregunta, hermanos, decía ahí la pregunta, ¿cuál fue la señal que Dios le puso a Caín? Bueno, vamos a ver, hermano, porque nosotros como iglesia existe un acuerdo que nosotros tenemos ahí. Dice nuestro hermano Vicente, dice, de esto aprendemos que nuestros días a día, si las cosas no salen como queremos, pudiéramos enojar y esa emoción no controlada nos puede llevar a hacer cosas malas. Caín no pudo controlar esa ira, envidia de su corazón hacia su hermano y lo mató efectivamente. Gracias por su buen comentario, hermano Vicente. Pues sí, hermanos, y eso es lo que nosotros debemos de cuidar, ¿sí? No debemos de acostumbrarnos a lo que hay hoy en día, que todo es normal y que, hermanos, el primer fratricida fue él. ¿Qué fratricida? Aquel que se levanta contra su hermano y lo mata, ¿verdad? Pero hoy hay parricidas, hoy hay matricidas y ya la gente lo ve como normal y eso no debe de ser, hermano, porque todo eso que estamos viendo dice que lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza y nos debe de servir mucho a nosotros. Tal es así que miren lo que dice proverbio, un adagio, un dicho, hermanos, como lo vemos aquí en la palabra de nuestro Dios. Lo tenemos en la versión antigua y lo tenemos en la versión moderna. Cruel es la ira, este es el verso de memoria, y cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién parará delante de la envidia? Proverbio 27:4. Ahora, en un lenguaje más moderno, la ira es cruel, la cólera es impetuosa, pero ¿quién podrá soportar la envidia? Proverbio 27:4. Pero Dios nos hizo con emociones, pero Dios nos da la herramienta, hermanos. ¿Qué es la envidia? Por el comentario que hace nuestro hermano Vicente. La envidia se genera aquí en la mente, hermanos. Es un sentimiento de ¿qué? De molestia por el bien ajeno, porque otro tiene algo que deseamos para nosotros. Generalmente, dice aquí, produce la inclinación a negar la existencia de este, a tratar de poseerlo o destruirlo y sobre todo a sentir odio hacia la persona que posee lo que deseamos. ¿Sí? Y aquí mismo en nuestro cuaderno viene aquí, hermanos, la definición de la palabra envidia. El peor error es querer ser como los demás. ¿Sí, hermanos? El no tener dominio propio, como dice aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Y esto, pues no es nuevo, lo encontramos dentro de la escritura. Dice Salmos capítulo 73, versículo 1 en adelante, hermanos, dice así. Salmos capítulo 73, esto es de todo ser humano, de todos los seres humanos, hermanos, pero dice aquí la palabra de nuestro Dios. Salmo capítulo 73, del verso 1 en adelante. Ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón, mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos
viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay atadura para su muerte, antes su fortaleza está entera. No están ellos en el trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres. Por tanto, soberbia los corona. Cúbranse de vestidos de violencia. Sus ojos están salidos de gruesos. Logran con creces los antojos del corazón. Soltáronse y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Entonces, mis hermanos, dice aquí este salmo, hermanos, de un personaje que también interviene en la escritura de los salmos. Dice, tuve envidia de los insensatos, viendo la persona mala y prosperar. Y él hacía el bien y no prosperaba. Entonces, hermanos, todos llegamos a tener esa situación, ¿verdad? De sentir envidia. Pero aquí también hay un bonito ejemplo dentro de la palabra de Dios, dentro de las Sagradas Escrituras, en el caso del Maestro, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue... cuando él fue tentado, hermanos, dentro de la misma escritura, y eso lo encontramos dentro del Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de San Mateo, capítulo 4. Dice el verso 3, y llegándose a él el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Entonces, hermanos, tiene hambre, está en ayunos. El diablo va y lo toca con algo material, pero él tenía dominio, control total de sus emociones, de su cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, le enseña, hermanos, riquezas, le dice que los ángeles le van a servir, pero él tiene control sobre su persona, sobre él mismo, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, eso nos enseña el Divino Maestro, que él, Dios, le dio las herramientas. Nuestro Dios a nosotros nos da las herramientas. Y le agradecemos a nuestro hermano ministro Fernando Zamora, nos habla de la prosopopeya, dice, figura de retórica de pensamiento que consiste en atribuir a los seres inanimados o abstractos características y cualidades propias de los seres animados, lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Entonces, hermano, dice propia de los seres racionales en hacer hablar a personas muertas o ausentes. Es el antropomorfismo de atribuir, hermanos, características, ¿verdad? A las cosas inanimadas. Pero ya decíamos, era la madre, hermanos, porque la madre, hermanos, la sangre de la madre la tienen los hijos. Y ella, al ver esa situación, va y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué atentaste contra tu propio hermano? Te fuiste contra él, dice aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, dentro de la escritura, amados hermanos, siempre hemos encontrado y vamos a encontrar situaciones de personajes dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Tenemos el caso de ¿quién? De Nabucodonosor. Nabucodonosor se engrandeció, se ensoberbeció. Tenemos, ¿y qué dijo? Que su mano había hecho todo. ¿Y no Dios lo castigó por su soberbia? Por no controlar sus emociones, por no darle el tributo a nuestro Dios. Un rey, hermano, el rey Usías, un rey muy inteligente, muy sabio, un rey, hermanos, que todo lo que hacía le salía bien, estaba bien. Eso es una gracia, un don de Dios que Dios le dio. Pero ¿qué le pasó? Se ensoberbeció y quiso hacer el trabajo que hacían los sacerdotes. ¿Qué le pasó? Le pegó lepra. Todo por no controlar sus emociones, como dice aquí la palabra de nuestro Dios. Pues este es el verso de memoria, hermanos,
Y voy a leer el primer párrafo que dice así a la luz de la palabra de nuestro Dios. Por lo que nos dice la historia sagrada en Génesis 4, 1 y 2, Adán conoció a su mujer, dice aquí, y concibió y parió un hijo llamado Caín. El versículo 2 dice, y después parió a su hermano Abel. Esto ha hecho pensar a muchos comentaristas que Caín y Abel eran mellizos o gemelos, ya que de Abel no se dice que Adán haya conocido a su mujer y concebido. Así lo dice el texto, hermano. Dice, la Biblia no es muy clara en este respecto, pero esto es una posibilidad. Lo único que podemos decir que en la escritura, hermanos, cuando nacen mellizos, la Biblia lo dice. Cuando son gemelos, la Biblia lo menciona. Y hay muchos textos que encontramos, hermano, en el caso de, de la nuera de Judá, ¿sí? Lo menciona la Biblia. Aquí, hermanos, en otras versiones, dice aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Pero menciona, dice aquí Génesis 4, 1 y 2, hebreo, español, dar a luz, nacimiento, la palabra hebrea, ya, lat, significa dar a luz, alumbrar, producir, ser padre de. En los dos casos, Eva da luz y tiene a sus hijos, varones. De sus hijas, Moisés no menciona en qué momento nacen, si es antes o después. Ese es el comentario que se menciona. Pero hermanos, no dice la Biblia que eran mellizos. Lo que sí sabemos que Caín fue el primogénito y él nació primero. Después, el lapso de tiempo que se esperó y nace Abel. Es decir, como hoy sabemos que no todos, ¿verdad, hermanos? No todas las mujeres, pero la regla es a los 2 años nace el primer bebé y a los 2 años nace el segundo. Digo, no todos llevan esa regla, ¿verdad? Pero es lo general, ¿verdad? Pero entonces en eso no me voy a detener mucho, pero es lo que vemos dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Primero fue uno y al tiempo nació el otro y así, hermanos, así, porque como dice aquí en esta diapositiva, lo que narra Moisés sobre el evento sobresaliente por lo que fueron protagonistas de algo muy, muy desagradable y muy difícil que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Pero ya se menciona que Eva efectivamente es madre de todos los vivientes, como lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo, hermano. Dice, Caín significa adquisición. Esto por el 4.1, donde lo vemos en las Sagradas Escrituras de Génesis. Este se convierte en un agricultor sedentario, apegado a la propiedad de la tierra. Abel significa vapor o soplo, Job 4.7. Y significado que señala la brevedad de su vida. Este fue pastor, como lo menciona las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, efectivamente, dice Eva, adquirido es varón. Adquisición es lo que significa a Caín. Y Caín es el primero, hermano, que menciona el texto, dice que él juntó una ofrenda y se la fue a ofrecer a nuestro Dios, ¿verdad? Abel significa, como lo encontramos aquí, vapor o soplo, porque los hombres de la antigüedad, ¿cuánto tiempo vivían? Casi un milenio. El hombre más longevo que menciona la Biblia es Matusalán, 969 años. Entonces, hermanos, cuando Caín mata a su hermano Abel, ya pasaba de los 100 años, ¿sí? Ya, si según la cronología, más exactamente, hermanos, según la cronología, el año se inicia en el año 4004, ¿sí? Ese es según la cronología, ¿verdad? Y la cronología, cuando Abel se levanta contra su hermano Abel,
narra la cronología de Ushel el año 3875 antes de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Abel, hermanos, según la cronología, muere a la edad de 128 años. ¿Sí? Entonces, por eso es que Abel significa esa palabra vapor. Es como hoy en día, dice el Salmo, ¿verdad, hermanos? Que encontramos dentro de la Escritura, que los días del hombre son hermanos, de 70 a 80 años. Es muy raro, pero que lo hay, que el hombre llegue a la edad de 100 años, pero lo hay, lo vemos ahí a través de la Escritura. Entonces, eso es lo que encontramos dentro del significado de los nombres. Y uno se dedicó a labrar la tierra y el otro, hermanos, se dedicó a pastor, a tener los animalitos. Y vemos que efectivamente Génesis capítulo 2 sí menciona a través de la escritura que Abel le ofreció lo mejor a nuestro Dios, pero su corazón estaba limpio, su corazón estaba en paz, su corazón estaba en armonía, se regía por los principios de nuestro Dios. Caín ofrece, pero Caín no tenía paz, ahí Caín envidiaba, Caín estaba celoso. Por eso, hermanos, está callado, está ofreciendo su ofrenda, pero no es aceptada y demuda su rostro, se transforma, hermano, en coraje, en ira, y no controla su emoción, y por eso se levanta contra su hermano Abel. Y aquí hay textos que ustedes pueden leer aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios, los de su significado y el significado de Caín, hermanos, pero que ambos, dice aquí, fueron educados por su padre, como lo muestra aquí la palabra de nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo. Dios dio mandamientos y leyes a la primer pareja, y estos fueron transmitidos verbalmente y pasaron de padres a hijos. Por esta causa, Caín y Abel ofrecieron sacrificios al Dios Altísimo. Lo que ofreció Caín fue rechazado, y el sacrificio de Abel fue aceptado por nuestro Dios. Y hay un texto, hermanos, esta era la forma, dice Salmo, capítulo 78, hermanos, un texto que es un salmo que hasta cantamos dentro de nuestra iglesia, hermanos, pero esta era la forma en cómo se transmitían los mandamientos de nuestro Dios, y esta es la enseñanza que le dio Adán y Eva a todos sus hijos, hermano. Pero en el libre albedrío y bajo su responsabilidad de cada quien, pues cada quien dice que fue tomando ¿cómo decía, hermanos? Ese camino cada quien. Pero dice, ¿cómo se transmitía? Ahorita vemos las preguntas que hacen nuestra hermana Rey y nuestro hermano Mar Anthony aquí que nos hacen, hermano. Dice, Salmo 78:1, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de los antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Y ustedes saben, hermanos, que tenemos hermanos muy mayores en nuestra familia. Y si usted observa a un hermano mayor de mucha edad, él cuenta una historia y la repite, hermano, la está repitiendo. Ya no las contaron, pero la está repitiendo constantemente. Así enseñaban los antiguos a sus hijos, lo transmitían de generación en generación, la pasaban a sus hijos, la iban pasando, hermano, iban pasando todo este tipo de situaciones. ¿Quién provocó esa ira en Caín? Bueno, pregunta nuestro hermano Maranto, le vamos a contestarle. Primera de Juan, está aquí en una pregunta, pero ya la vamos a contestar de una vez, hermano. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Sí, hermanos? ¿Quién provocó esa ira de Caín? Sus emociones.
Le ganó la envidia, le ganó el celo, hermano Mar Anthony, y le hizo más caso al maligno, a Satanás. Por eso Cristo en una ocasión le dijo a los judíos, ustedes de vuestro padre el diablo sois, porque las obras de él hacen, ¿sí? Porque él homicida y mentiroso ha sido desde el principio. ¿Cuándo fue homicida? Pues que influyó en Abel, y Abel fue el primer fratricida al matar a su hermano, como lo vemos aquí a través de la escritura. Dice nuestra hermana Rey Márquez, no tenía el Espíritu Santo. Está afirmando, efectivamente, no tenía el Espíritu Santo Caín, por eso se levanta y mata a su hermano Abel, como lo vemos aquí dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Dice aquí, hermanos, el siguiente párrafo. El rechazo de las ofrendas de Caín se debió a sus malas obras y no a la naturaleza del sacrificio. Ya lo mencionamos hace un momento. Sí, efectivamente, hermana María Urra, el pecado le provoca esa ira. Efectivamente, dejó entrar el pecado. Lo dejó entrar, hermano, eso que tenía él dentro, no controló sus emociones y efectivamente, porque Dios le dijo, mira, el pecado está en la puerta, mas a ti será tu deseo. Tú te enojaste, pero puedes rectificar, cambia de camino, ¿sí? No, que no haya eso en tu corazón, que no haya esa envidia, ese celo, rectifica. Pero ¿qué hizo Caín, hermanos? Cuando le preguntaron, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Cómo contestó al ángel de Jehová? ¿Qué le dijo, hermanos? ¿Que acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho? La voz de tu hermano clama a mí, pero ya lo había hecho, hermano, ¿sí? Tú, aquí está el pecado, aquí están los caminos, aquí está lo que te ha enseñado Dios a través de tus padres, y aquí está lo que te induce el maligno que ya estaba, hermano. Por eso dice San Juan 8:44, el homicida ha sido desde el principio porque él influyó en Abel, y Abel se dejó seducir por esta situación. Dice aquí nuestra hermana Fabiola García, Caín mismo lo provoca al tener un corazón malo. Sí, así lo dice. ¿Por qué causa le mató? Porque era del maligno, ¿sí? Porque él se dejó llevar de esa manera. Sí, saluda a nuestra hermana Justina Rocha. Pasa vos, hermana, que Dios la bendiga, y qué bueno que se agregó para el estudio que tenemos. Entonces, sigo leyendo. Por su parte, la ofrenda de Abel estaba inspirada en lo más puro de su corazón, y eso logra que su sacrificio tuviera una calidad excepcional y fuese aceptada. Al darse cuenta, Caín se enojó muchísimo. Dios le aconsejó que regresara al camino del bien, ¿sí? Sin embargo, Caín empezó a resbalarse por la peligrosa pendiente de pecado hasta llegar al crimen y convertirse en el primer fratricida, como lo vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué aceptó la ofrenda de Abel? Porque él tenía paz, porque él había controlado sus emociones, no sentía envidia por sus hermano, no se estaba comparando con alguien. Y eso nos enseña algo muy importante, la misma palabra de nuestro Dios. Vivía conforme a la voluntad de nuestro Dios, conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sí, hermanos, entonces por eso fue aceptada, porque su corazón estaba en paz, porque su mente, no así la de Caín, que nada tiene que ver que porque uno dio una ofrenda de la tierra y otro una ofrenda de los animalitos. No, hermanos, sino lo que es el corazón. De hecho, dice Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si yo siembro unos rosales, voy a recoger rosas, porque ya sembré la semilla. Pero si yo no siembro pongo esa semilla, hermano, no me va a dar uvas, me va a dar rosales, ¿sí? Entonces, Dios conoce todo lo que menciona aquí, la misma palabra de nuestro Dios, y se le advirtió y se le dijo, regresa al buen camino, ¿sí? Entonces, eso fue lo que vemos a través de la escritura. Dice, nuestro hermano dice, esa parte no la tenía clara, lo veía diferente.
una ofrenda arrebatada la vida de un ser vivo y la otra no. Ahora comprendo muchas cosas. Gracias. Qué bueno, hermano Vicente, qué bueno que sirva todo lo que estamos mencionando aquí dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Voy a leer el siguiente párrafo que dice así, amados hermanos, dice el siguiente párrafo de la luz de la escritura, dice, esta fue la razón por la cual el Altísimo lo desterró y lo hizo errante y extranjero. A semejanza de Caín, el pueblo judío, cegado por la envidia hacia el Hijo de Dios, exigió la muerte del Salvador y no le importó que la sangre de este inocente fuera sobre ellos y sus descendientes. Por tal motivo, Dios lo castigó y fueron errantes y extranjeros por todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó con Caín? Fue errante, hermanos, ¿sí? ¿Cómo queda la situación de él, hermanos? Pues vemos aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, que fue echado de ese entorno, de esos lugares donde estaban los primeros habitantes. Se fue a otro lugar, toma una mujer de una tía, una prima, una hermana, porque dice Génesis capítulo 5 que Adán, hermanos, engendraba hijos e hijas, ¿sí? Y se va, hermanos, pero cada vez él se fue deteriorando, se fue a lo malo, a lo malo, a lo malo, a lo malo, a lo malo. Pregunta a nuestra hermanita Daniela que si Abel tuvo familia, sí, aquí lo menciona, Génesis capítulo 4, hermanos, dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, verso 16, y salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió, y el primer nieto de Adán, se llamó como Enoc, y edificó la primera ciudad, dice aquí, y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc, ¿sí? Entonces sí tuvo familia, hermanos, ¿sí? Como lo muestra aquí la misma palabra de nuestro Dios, tuvo familia. Caín tuvo familia, sí, hermanita, está hermanita Rey Márquez de Durango, y nuestra hermanita Daniela, ya le contestamos que sí tuvo familia. De hecho, él edificó la primera ciudad, que lo menciona, él da bueno, no se puede decir que, ¿verdad? Afirmar así, pero menciona, pero es un hecho que menciona el nombre del nieto, Enoc, ¿eh? Entonces tuvo familia, se casó, se fue, hermanos, y lo que son comentarios, hermanos, lo que a nosotros se nos comentaba y se nos decía que cuál es la marca literal que le puso Dios a través del ángel a Caín. Se nos comentaba que cuando se ven el rostro de un multiasesino, de un torvo criminal, hermanos, que nadie se le puede, nadie se le puede, acercar, este, así su rostro era, hermano, que inspiraba miedo a las personas, a las personas donde iba a ver, hermano. Pregunta nuevamente, dice, este, aquí preguntan que si Abel tuvo familia o no. Sí, ya leímos los textos, hermanos. Génesis capítulo 4, verso 17 y verso 18. De Caín vienen toda la familia de los herreros, de los que hacen tiendas, de los que este, formaron le dieron forma al hierro, hermanos, de los que tocan la música. Sí, sí, sí tuvo familia, Abel, dice, voy a leer. ¿Sí? Pero son dos cosas diferentes. Ajá. O sea, ya contestaste de Caín, que sí tuvo familia, pero preguntan de Abel, el que murió. De No porque Abel. murió, no porque murió muy joven. Ah, perdón, sí, cierto. Sí, sí, muy cierto. Abel no tuvo familia, no, no, porque por eso su vida, los hombres vivían tantos años, hermano, que él, por eso su vida significa vapor, soplo, porque él al tiempo que vivían
los hombres en aquel tiempo, 100 años no era nada, no era nada. Es muy poco, vivió muy poco, murió, se puede decir, demasiado joven a los hombres que llegaban a más de 900 años, ¿no? Dice nuestra hermana María Urra, y el color de piel, pues no lo menciona, pero el caso de Adán, mencionan, hermanos, que su nombre significa rojo, ¿sí? El caso de Adán sí, pero de ellos no lo menciona, ¿verdad? Es lo que Es lo que podemos mencionar dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, dentro de la figura, Caín significa el pueblo de Israel, el que rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Abel significa a nuestro Señor Jesucristo, porque al Señor Jesucristo lo mataron, hermanos. Sí, a él lo mataron, pero dice la Biblia que lo mataron por envidia. De hecho, dice Lucas, capítulo 11. Voy a leer, hermanos. Ojalá y me dé tiempo de ver unos textos y pasamos ya a leer los siguientes versos. Dice Lucas, capítulo 11. Y dice el texto así. Verso, palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Sí? Dice aquí el verso, hermano. Dice, verso 50. para que de, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que han sido derramadas desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo, será demandada de esta generación. Entonces nuestro Señor Jesucristo cataloga a Abel como un profeta, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Abel es el, más bien, Abel, hermanos, es el tipo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Abel, ¿por qué lo mataron? Por envidia. A Cristo, ¿por qué lo mataron? Por envidia. Y va a ser demandada desde el principio, desde la sangre de Abel hasta Zacarías, un personaje de lo que menciona la Biblia y que del cual ya se dio un tema aquí a través de la escritura. Bueno, nuestra hermanita Karen quiere saber si mataron a Caín. Caín, por lo que creemos, hermanos, y por lo que vemos en el texto, por la señal literal que Dios le puso a él, murió de muerte natural. Eso es lo que creemos, hermano. ¿Sí? Para contestarle a nuestra hermanita. Entonces, hermanos, palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por envidia, por celo, se levantó contra su hermano y fue desterrado. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que no debemos de tener envidia de los hermanos, de los obreros, de toda la hermandad, de todos nuestros hermanos carnales de la iglesia. Porque a lo menos de lo de la iglesia, hermanos, si hay envidia y hay en nosotros querernos comparar, hay en nosotros celos, hermanos, cuidado porque podemos ser errantes, nos podemos salir de la iglesia y podemos perder la salvación, podemos perder la vida eterna, como lo muestra aquí la escritura, la palabra de nuestro Dios. El pueblo de Israel, tal cual Caín, entregó a Cristo a su hermano por envidia. ¿Qué les pasó, hermanos? Ellos dijeron, cuando les pregunta a Caín, pero yo no veo nada, yo me lavo las manos. Allá ustedes, y ellos dijeron, sí, que su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Y hermano, efectivamente se cumplió. En el año 70 se destruye el templo, en el año 70 expulsan a los judíos y así fueron errantes y caminaron y pagaron un precio muy alto. Afortunadamente se cumplió y fueron perdonados de parte de nuestro Dios. Pero esa es la figura, hermanos, que lo muestra aquí a través de la escritura. La descendencia fue castigada, fueron errantes, tanto que hasta se formaron dichos populares, hermano. Cualquiera que se cambiaba de casa cada rato dice, parece judío errante. Cualquiera que escupía le decían, parece judío, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, nuestro hermano Anthony dice, Abel es un tipo de Cristo, sí, es un tipo de Cristo, sí, porque a como Abel lo mataron por envidia, a Cristo igual lo entregaron y el pueblo judío sufrió un castigo muy grande de parte de nuestro Dios. Pero vuelvo a repetir,
han sido juzgados, han sido perdonados de parte de nuestro Dios. Dice aquí el párrafo número 6, hermano. La envidia y los celos fueron los sentimientos negativos que invadieron a Caín, y él, cegado por estas emociones, fue contra su hermano. La palabra envidia significa sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona, es decir, el desagrado o molestia producidos en alguien a causa del bien ajeno. El término celo tiene varias acepciones, pero, pero la que mostró Caín fue pasión que le causó ira, furor, turbación. Y Caín, al no poder controlarla, ¿qué hizo, hermanos? ¿Usó qué? La violencia. ¿Sí? El estarse fijando en los demás, en que todo le salga bien y que a uno le cause envidia y celo, hermano, muchos se han retirado de la iglesia por eso. Pero si regresan, pueden seguir buscando el camino a la vida eterna. Si se van para siempre, pierden el camino a la vida eterna. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Caín? No controló, ¿qué, hermano? Sus emociones, ¿sí? El ver que a su hermano todo le salía bien, el ver que era feliz con lo que él tenía, hermanos, que de lo poquito que tenía él hacía una fiesta, él se sentía contento y feliz, ¿sí? Y el celo, hermanos, pues es una pasión, dice aquí, que lo cegó, no oyó razón, no escuchó consejo. Dios a través del ángel le dijo, no, regresa al camino, no lo haga. Pero bueno, el pecado está aquí a la puerta. Tú sabes lo que haces, tú vas a tomar tu propia decisión y lamentablemente tomó una decisión mala, hermanos, cosa que nosotros no debemos de seguir, ni debemos de buscar. No compararnos con nadie, no sentir envidia por nadie, hermano, ¿sí? Entonces, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Toda esta situación que encontramos dentro de la Escritura. Pregunta a nuestra hermana de Durango, Rey Márquez, dice, pero si Caín era errante y tuvo familia y se estableció y vivió, entonces su pecado fue perdonado o toda su familia y su descendencia fue marcada. Yo creo que el siguiente tema que va a dar nuestro hermano ministro Fernando Zamora habla mucho de eso, hermana Rey, pero yo sí le voy a decir una cosa. Mire, le voy a presentar un descendiente de Caín. Fíjense, el primer adúltero proviene de la familia de Caín. Luego, al paso del tiempo, Adán tuvo otro hijo que se llamó, aquí lo menciona aquí, la misma palabra de nuestro Dios. Dice así, verso 25 del capítulo 4. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Hay dos simientes, hermana Rey. De Enosh vinieron los hijos de Dios, del cual nació nuestro Señor Jesucristo. De Caín sí tuvo familia, pero toda su familia agarró el mal camino. Por ejemplo, dice aquí, capítulo 4, verso 18. Y Enoch, y de Enoch nació Irak, e Irak engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamech. Y tomó para sí Lamech dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada parió a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que manejan arpa y órgano. Y Sila también parió a Tubal, Caín, acicalador, otro Caín, de toda obra de metal de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamet a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamet, escuchad mi dicho,
¿Qué varón matare por mi herida y mancebo por mi golpe? Si 7 veces será vengado Caín, la meis, en verdad, 70 veces 7 lo será. Ellos eran hombres muy inteligentes, conocían las cosas de Dios, tanto que la meis dijo, bueno, yo conozco y yo sé que el que mate a Caín, 7 veces Dios lo va a castigar. Pues él era un hombre vengativo, pues el que le haga algo a mi familia, yo 70 veces lo voy a castigar. Sí tuvo familia, pero toda su familia, hermana Rey, toda su familia de Caín, todos se inclinaron a ir por el camino malo. Y es lo que se conoce como los hijos de los hombres, ¿sí? Dice nuestro hermano Miguel, pero hay dos nombres de Enoch, hijo de Caín, el otro Enoch, el que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Sí, efectivamente, ahí, ahí, ahí vienen dos descendencias, ahí vienen dos que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Encontramos dentro de lo que dice las escrituras, la misma palabra de nuestro Dios. Los hijos de Dios, que hay un Enoch bueno y hay un Enoch malo, ¿sí? Entonces, hermanos, ya después, efectivamente, como nuestro hermano César nos dice, Israel fue perdonado, Israel ahora es un pueblo próspero, un pueblo que tiene la ayuda de Dios, un pueblo grande. Efectivamente, nuestro hermano Miguel nos dice, hay dos simientes, sí, hermanos, dos simientes. Entonces, hermanos, mucho cuidado con nosotros. No sintamos envidia, debemos de estar en concordia, en paz, en amor con nuestros hermanos de la iglesia, en amor con nuestros hermanos de la carne, no envidiando nada, gozándonos de la prosperidad de los otros. Hermanos, que sean felices, nosotros debemos de ser felices y no ser como Caín, que era del maligno, porque eso nos hará ser errantes, salirnos de la iglesia y perder la vida eterna. Sigo leyendo el séptimo párrafo, hermanos, y aquí hay algunos textos que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Cuidado con nosotros como padres, enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos a ser envidiosos. Cuidado, hermanos, que les enseñemos una competencia mala, ¿sí? Cuidado, hermanos, de preferir solamente a un hijo y todavía decirlo, porque esto puede provocar en nuestros hijos celos, envidias. Debemos de tratarlos a todos por igual, hermano. Y si somos seres humanos, y si hay cierta preferencia por alguien, no decirlo, mejor, hermano, ¿sí? Porque eso lo vemos dentro de la misma palabra de nuestro Dios, dentro de las sagradas escrituras, como lo vemos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo: amados hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de seguir el ejemplo de varones que se amaron de verdad y se respetaron y cuya fraternal unión es una fuente inagotable de valores inmortales y de bendiciones para todas las generaciones. Así debemos mostrar caridad hacia nuestra familia en la carne. Debemos demostrar amor. Hay que ayudar, ayudemos, hermanos. Aquí mismo, dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos en uno. Los mandamientos de Dios, hermanos, no se guardan aislados, siendo ermitaños. Los mandamientos de nuestro Dios se guardan en unión. Los mandamientos de nuestro Dios se guardan en amor. ¿Sí, hermanos? No podemos aislarnos. Así está el mandamiento de nuestro Dios. De hecho, hay un mandamiento en Levítico 19:18. Amarás a tu hermano y no lo aborrecerás. Es un mandamiento de parte de nuestro Dios, que no debemos de aborrecer a nuestros hermanos. Debemos de ver, hermanos, las biografías bíblicas de personajes que aquí están en la escritura de esos inagotables valores que encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, como lo dice la escritura, como lo dice la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos?
Dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, enseñar a los hijos, a los hermanitos a respetarse, a amarse, a cuidarse, a compartirse las cosas, hermanos, a no tener una mala competencia, no sentir envidia uno por el otro. Yo le he mencionado a mis hijos, nunca se quiten las novias, como tengo hijos e hijas, no se quiten las novias ni se quiten los novios, nunca. Si ya tiene su novia, tu hermano, tiene que respetarla. ¿Sí? Se casen o no se casen, tienen que respetarla. Tienen que respetarse sus cosas, sus logros. Tienen que verse como hermanos, tienen que cuidarse como hermanos carnales. Lo mismo pasa en la iglesia. Con todos los hermanos debemos de llevarnos bien, debemos de amarnos, debemos de respetarnos. Hermanos, el mandamiento grande dice amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra de nuestro Dios que si tu hermano tiene hambre y viene y dice, no tengo que comer, estoy desnudo, dice, bueno, pues vete y voy a orar por ti, a ver, para que Dios te socorra. No, tenemos que ayudarlo, amados hermanos, ¿sí? Como dice la escritura. Sí, pues nuestra hermana Mara León nos comenta, ¿verdad? Que sería otro tema muy importante ver qué pasó con Enoch, el bueno. Pues él murió, hermano, y está en el polvo de la tierra, ¿verdad? No se fue a otro lado. Gracias, hermana, por lo que usted nos acaba de mencionar a través de la escritura. ¿Cómo se apaga la envidia? Con amor, hermanos. Primera de Corintios 13:4. ¿Sí? Hermanos, lo que dice aquí es muy importante. Como hermanos en la carne debemos aceptar nuestros logros y nuestras faltas, porque tenemos fallas. Tenemos muchas fallas, pero Dios nos puede ayudar a seguir más adelante. Voy a leer los otros párrafos, hermano. Dice, por lo tanto, como iglesia, el ministerio de Dios debemos fomentar una excelente relación con nuestros hermanos, siempre provocándonos al amor y a las buenas obras. Si alguno si alguno nos ofende, ¿qué debemos de hacer? Perdonarlo. Pues este ejemplo dado por el Señor Jesucristo, también por medio de una ilustración nos enseña que si no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará. Debemos de crecer tanto de lo interior a lo exterior, amados hermanos. Siguiente párrafo. De acuerdo con las enseñanzas del bendito Nazareno, se puede matar a una persona no solo físicamente, también podemos arrebatarle la vida con palabras ofensivas, palabras que matan, las cuales son como cuchillos y saetas afiladas e instrumentos que hieren y causan la muerte espiritual. Mucho cuidado con ello. No olvidemos que la regeneración moral está supeditada al mejoramiento de la conducta. La salvación del ser humano depende tanto de la misericordia de Dios como de cada persona. Si obra mal, la tentación del pecado lo acechará. No obstante, siempre será capaz de triunfar contra él porque Dios nos ha dado las herramientas, amados hermanos. Sí, como lo vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios, la encontramos para que podamos triunfar siempre contra él. El enojo y el desaliento no pueden llevar al hombre por el camino de la recuperación moral. No se abandone a la cólera que enturbia la claridad de la mente y empaña la dignidad. Si lo permitimos, perderemos la antorcha divina que suele iluminar nuestro camino. Cuidado con lo que le pasó a Caín, hermano. Existen hombres superiores a los demás, aunque no difieren en su forma ni en su constitución. Sus almas alcanzaron niveles superiores, pues pudieron someter sus instintos por medio de su intelecto, en tanto que los otros fueron sometidos por su inclinación y toda su vida transcurre en la oscuridad, deambulando como el ciego en las tinieblas. Es un anónimo, un pensamiento. En la moral del pueblo de Dios se dice que quien avergüenza a su compañero en público no posee parte en el mundo por venir. Viene a ser una sombra del mismo asesinato, avergonzar a otro ante los demás, pues al palidecer sus semblantes de alguna forma es como si se estuviera vertiendo sangre, mis amados hermanos. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado, no perdamos la vida eterna, mis amados hermanos, como lo muestra la misma palabra de nuestro Dios. Todo ha quedado atrás, dice la Escritura, dice la misma palabra de nuestro Dios. Se acerca la fiesta de la Pascua, hermanos,
y encontramos lo que dice Mateo 5, 22 al 26, que Cristo nos dice, ¿sabes qué? Vas a ofrecer su presente, déjalo. Si tienes algo contra tu hermano, mejor ve y reconcíliate con él. Y cuando esté reconciliado, ven y ahora sí, hablemos. ¿Sí, hermanos? Y esto aplica a los domésticos de la fe. Primero los de casa, hermanos. Tenemos problema con algún vecino y no se puede arreglar, dejémoselo a Dios. Pero primero con los de la iglesia, primero con la familia, primero, hermanos, de ser, no seres, hermanos, candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Primero son los de casa, primero son los de la iglesia, amar a los hermanos y no tener, tratar de no tener ningún conflicto con los hermanos. Preguntas para concluir, hermanos. ¿Qué significa el nombre de Caín y Abel? Bueno, adquisición o adquirido. Abel significa vapor, por lo que ya se mencionó. Su vida fue muy corta, que no tuvo ni descendencia. Pregunta número 2. ¿Por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Porque Dios vio su actitud, hermanos, ¿sí? Porque a Dios no se le engaña. Porque Hebreos 11:4 dice que la ofrenda de Abel era superior, amados hermanos. No era porque él ofreció animalitos y el otro ofreció de la tierra, no. Era por la actitud de Caín, lo que había en su corazón. Estaba lleno de ¿qué? De envidia, dice aquí a través de las escrituras. ¿Sí? Diga alguna razón que motivó a Caín matar a su hermano. Pues ya lo vimos, ¿verdad, hermanos? A través de la misma palabra de nuestro Dios, a través de la escritura. ¿Qué dice, amados hermanos? Que lo mató por envidia, porque él era del maligno. 4. ¿Por qué nuestro Dios aceptó con agrado el sacrificio de Abel? Porque él se regía por los principios de nuestro Dios, porque en su corazón había paz, porque él no se estaba fijando en quién, en los demás, él se estaba fijando en lo suyo, para él, para agradar a Dios, hermanos. Cuidado, no nos fijemos en los demás, fijémonos en nosotros mismos, pongámonos atención a nosotros mismos, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios, y que no haya celo en nuestro corazón. 5. ¿Hemos sentido rencor hacia alguna persona? ¿Qué decimos, hermanos? Pues por mi parte digo que sí y que debo de mejorar muchas cosas. ¿Por qué? Por muchas razones, pero la palabra de Dios me está enseñando que debo de cambiar, que debo de ser diferente, como dice aquí la palabra de nuestro Dios. 6. Si alguien nos ofende, ¿cómo debemos reaccionar? Pues como dice la escritura, ¿verdad? Que cuesta trabajo, que es difícil, sí, pero no imposible, y que debemos de mejorar cada día. 7. Diga la definición de la palabra envidia y celo. Ya lo vimos, hermano, y está en el párrafo, ¿verdad, hermanos? Que la envidia, lo que menciona aquí, la palabra de nuestro Dios, sentimiento de pesar ante el bien que posee otro. Celo, pasión, como que la que causó la ira y se cegó Caín. 8. ¿Cómo podemos vencer toda la emoción negativa? Tenemos a la herramienta. Romanos 12:21. Vence con el bien el mal. Y 9 y última pregunta. ¿Cómo terminarán los que actúan como Caín? Errantes, se saldrán de la iglesia, nunca tendrán paz, porque siempre se están comparando con los demás y hermanos, perderán la vida eterna, algo que nuestro Dios no quiere que nos pase a nosotros. Esperando, hermanos, que tengamos las herramientas, que haya un compromiso en cada uno de nosotros para buscar y hacer la voluntad de nuestro Dios. Esta es la lección de esta mañana y que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, amados hermanos.